Bien, analicemos ahora un filtro pasivo de paso alto de primer orden, o HP así se le conoce. Presento aquí la estructura del filtro. El filtro está formado por una fuente de voltaje. Ahora el capacitor se encuentra en la parte en horizontal, en la parte superior, y la resistencia en forma vertical, y en la resistencia es donde se define el voltaje V0. Entonces nuestro objetivo es encontrar la función de transferencia V0 en VI para este circuito. Igual ese circuito opera en el dominio del tiempo, lo pasamos a Laplace, entonces todos los componentes se convierten en impedancias. El método que se propone aquí en el libro es analizarlo por corriente de malla en lugar de divisores, que es lo que hemos empleado nosotros en los videos anteriores. Entonces por corrientes de malla se obtiene que VI es igual a Z1 más Z2 por I de S, y V0 es igual a Z2 por I de S. Se obtiene la relación entre V0 y VI. Se obtiene la ecuación de f de s, la función de transferencia de f de s en función de las impedancias. Z1 ahora es 1 en SC, Z2 es igual a R, y se llega a la función de transferencia f de s, que nosotros le cambiamos de letra como g de s, igual a SRC más entre 1 más SRC. Ok. Está el diagrama de polos y ceros, que ya lo hemos analizado, un cero en el origen, un polo en menos 1 en RC. Sustituimos S por J omega y obtenemos la expresión. Aquí está demostrado, lo pueden checar con detalle, una expresión que en un video anterior escribí sin explicar la deducción. Aquí está detallada, en forma detallada, la deducción de esta forma. Nos queda como 1 entre 1 menos j por 1 en omega RC. Aparece una propuesta de manejo de números complejos y se calcula la magnitud de la función de transferencia f de j omega de la manera en que vimos en el video anterior. Entonces no lo explico ahora. Es 1 entre raíz de 1 más 1 en omega RC. La fase es la fase del numerador menos la fase del denominador. Aquí sí me detengo y explico. La fase del numerador, tomando esta función como referencia, la fase del numerador, por tener un 0 en el origen, la fase un 0 contribuye con un desfasamiento de más 90 grados, mientras que un polo contribuye con un desfasamiento de menos 90 grados. Como tenemos un 0 en el origen, entonces la fase comienza en 90 grados, en más 90 grados, y el polo se va a encargar de ir retrasando esa fase, de irla restando hasta llegar a una fase de 0. Llega a 0 porque comenzamos en 90, y como el polo contribuye con menos 90, entonces a 90 le restamos 90 y llegamos a una fase de 0. Bien, entonces aquí nuestra expresión de la fase, la que se encuentra aquí, está expresada como más arco tangente de omega p en omega. Esta expresión es equivalente a la que yo les acabo de comentar, es decir, esto podría ser igual a 90 grados menos el arco tangente de omega en omega p. Vean que lo que estoy cambiando es la relación de frecuencias. Aquí digo omega en omega p, mientras que aquí está escrito omega p en omega, pero es lo mismo, es otra manera de escribirles la misma relación por las propiedades del arco tangente. Ok, en la tabla inferior se encuentran tabulados valores de la frecuencia normalizada omega en omega p, la magnitud expresada en dB y la fase. Entonces, comenzando con frecuencias bajas, se barre el circuito hasta llegar a la frecuencia de 10 y de infinito. La magnitud en nuestro filtro comienza en 0 y va aumentando hasta llegar a 1. Entonces, una magnitud de 1 significa que V0 es igual a VI. Una magnitud de 0 significa que V0 está muy atenuada con respecto a VI. En decibeles, entonces la magnitud comienza en menos infinitos decibeles. En 0.1 tiene menos 20, en 1 tiene menos 3 dB, en 10 tiene menos 0.04 y en infinito 0 decibeles. El valor importante aquí es la frecuencia normalizada omega en omega p igual a 1. Recuerden que esta frecuencia nos representa el momento en el que sintonizamos la frecuencia del generador al valor de omega p. Omega p es la posición del polo en nuestro circuito pasa altas. Entonces, en ese momento, la magnitud de V0 con respecto a VI es de 0.7071, es decir, V0 es 0.7071 más pequeño que VI. Eso corresponde a menos 3 dB, y recuerden que esta definición de menos 3 dB nos da inmediatamente la posición de la frecuencia de corte para nuestro filtro. Entonces, este es un valor importante. El menos 3 dB define la frecuencia de corte de nuestro filtro.
En la siguiente página se encuentra graficada la magnitud con respecto a la frecuencia. Entonces vean cómo se comportan los valores que acabamos de comentar ahorita. A frecuencias muy bajas, la señal se encuentra atenuada, la señal de salida se encuentra atenuada con respecto a BI. Veamos el circuito para tratar de justificar por qué sucede esto. En este circuito, si la frecuencia del generador se ajusta a 0, a una frecuencia muy baja, 0 sería una fuente de DC, BI sería DC. En DC el capacitor se comporta como circuito abierto, y si el capacitor es un circuito abierto, entonces B0 es igual a 0, porque hay un circuito abierto aquí y el voltaje lo está midiendo en una resistencia sobre la que no hay corriente, entonces B0 es igual a 0. Por eso comienza con una atenuación muy fuerte, muy alta en B0 con respecto a I. B0 es 0. Conforme se aumenta la frecuencia, el capacitor va comenzando a tener un valor diferente de circuito abierto, y entonces B0 va siendo un divisor de voltaje entre el capacitor y la resistencia, hasta que a frecuencia infinita, si BI tiene frecuencia infinita, un capacitor en frecuencia infinita se comporta como cortocircuito, como un alambre, y entonces B0 es igual a BI a frecuencia infinita. Eso es lo que significa el diagrama de magnitud. Entonces en nuestro diagrama les comento lo mismo. A frecuencias muy bajas el capacitor es un a frecuencias muy bajas el capacitor es un circuito abierto, entonces B0 es 0, tiene un valor muy bajo. Comienza a aumentar la frecuencia y la magnitud comienza a aumentar en 1, en omega p igual a 1. Recuerden que es frecuencia normalizada, significa que la frecuencia la estoy sintonizando a la posición del polo. Entonces se presenta el efecto del polo, y el polo contrarresta el efecto del 0 que teníamos en el origen. El efecto de un 0 es aumentar la magnitud, el efecto del polo es atenuarlo. Entonces, como el 0 iba incrementando la magnitud en una velocidad de más 20 dB por década, el polo la atenúa, la compensa, y ya no hay aumento de ganancia, se queda en 0. Y entonces B0 es igual a BI a una frecuencia infinita. ¿Por qué B0 es igual a BI en una frecuencia infinita? Porque en una frecuencia infinita el capacitor se comporta como cortocircuito y B0 es igual a BI en nuestro filtro pasa altas. Igual, la línea punteada representa las asíntotas, la aproximación asintótica, que es la manera en la que podemos trazar un bosquejo del diagrama de respuesta en frecuencia y magnitud para nuestro filtro pasa altas. Y la importancia que tiene aquí el 1 es que omega es igual a omega p, y en este valor de 1 tengo una atenuación de menos 3 dB, por lo tanto aquí definimos la frecuencia de corte de nuestro filtro. El filtro se llama pasa altas porque las frecuencias bajas las atenúa y las altas las deja pasar. Con respecto a la gráfica de magnitud, la fase comienza en más 90 grados porque se tiene un 0 en el origen. El 0 en el origen implica o indica que ya tenemos un desfasamiento de más 90 grados, es decir, la salida está adelantada a 90 grados con respecto a la entrada. Entonces la salida está adelantada a 90 grados con respecto a la entrada. Conforme la frecuencia va aumentando, la fase se va modificando. Cuando la frecuencia es igual a 1, omega en omega p es igual a 1, la frecuencia normalizada es 1, tenemos un desfasamiento de unos 45 grados, es decir, la salida ya no está tan adelantada con respecto a la entrada como en frecuencia baja. Ahora está adelantada solamente 45 grados. Y si la frecuencia sigue aumentando, ese desfasamiento desaparece hasta que B0 es igual a B. Recuerden que en frecuencia alta el capacitor es un corto, y entonces B0 es igual a B y ya no está adelantada, se encuentra en fase. Igual, la línea discontinua representa la aproximación asintótica que podemos utilizar para trazar un bosquejo del diagrama de respuesta en frecuencia. El trazo continuo es la curva real. La pendiente de esta recta de fase está dada por menos 45 grados por década, es decir, por cada década que yo me desplace en el diagrama, la fase va a disminuir en una cantidad de menos 45 grados por cada década. Igual que lo hicimos para el filtro pasa bajas, para el filtro pasa altas existe una expresión que nos da el formato general para un filtro de paso alto. En este caso, la expresión que aparece en el libro tiene un error de impresión. La expresión correcta que debe aparecer aquí es la que les voy a mostrar. Ok, es esta. La que estoy mostrando aquí es f de s igual a k por 1 entre 1 más
1 entre SC por RTH. Entonces, esta es la expresión correcta, por favor corríjanla en su libro. Esta es la expresión correcta que nos representa el formato general para un filtro de paso altos. ¿Qué significa K y qué significa RTH? Ok, el valor de K significa el valor de la función de transferencia para S tendiendo a infinito, o J omega tendiendo a infinito, frecuencia muy alta. ¿Qué sucede en el circuito? Pasa altas. Cuando la frecuencia es muy alta, que el capacitor se comporta como corto y B0 es igual a BI. RTH lo que significa es la resistencia de Thevenin vista por el capacitor entre sus terminales. Apliquemos esta expresión, este formato general de la función de transferencia de un filtro pasaltas a dos ejemplos. Nuestro primer ejemplo es este circuito. Vean que se adicionó la resistencia RS y la RL. C y R siguen estando de acuerdo al análisis original que hicimos para el filtro pasivo de paso alto. Y calculemos a manera de ejemplo la función de transferencia entre B0 y BS. Entonces B0 y BS aplicando la estructura general de el filtro pasa altas. Entonces la estructura general dice que K se va a calcular cuando S tiende a infinito. Si S tiende a infinito, si la frecuencia tiende a infinito, el capacitor es un corto. Entonces el valor de B0 con respecto a BS, que es nuestro ejemplo, B0 con respecto a BS va a ser un divisor de voltaje formado por el paralelo de R con RL entre RS más el paralelo de R con RL, como está expresado en esta parte de la función de transferencia. Y después, siguiendo el formato general de un filtro pasa altas, es 1 entre 1 más 1 entre SC. Me detengo aquí. Aquí tengo que escribir la resistencia Thevenin que ve el capacitor desde B0 hasta BS. Entonces la resistencia Thevenin que ve el capacitor es R en paralelo con RL en serie con RS pasivando BS, que es lo que aparece aquí. Otro ejemplo, calculamos la relación entre B0 y BI. Entonces B0, BI. BI lo considero como una fuente de voltaje independiente. Entonces K se obtiene calculando cuánto vale B0 en BI a una frecuencia infinita, en cuyo caso el capacitor es un corto, B0 es igual a BI, K vale 1, como aparece aquí. Y el formato general dice 1 entre 1 más 1 en SC, me detengo, la resistencia Thevenin que ve el capacitor es pasivando BI, el paralelo de R con RL, que es lo que aparece aquí. Ok, entonces vean la forma práctica y sencilla de utilizar los formatos generales de las funciones de transferencia para los filtros pasabajas y pasaltas, como lo acabamos de hacer en los ejemplos que acabo de mostrar.